Los casos que han venido planteando tanto Rafael como Ramón nos llevan a, para mí a dos situaciones que resultan claves analizar y ponderar. Y es que los ingresos de las familias son bajos, que no pueden hacer frente a esta situación, y la mala calidad de la educación dominicana. Es decir, que cómo el Estado no protege una buena educación, lo que tiene como resultado de que en un proceso sostenido la diferencia va a ir ensanchándose, porque los padres que puedan comprar los libros, los padres que puedan hacer frente a esa situación, que van a estar entre el menos del 2% o 3% de la población, son los que se van a calificar mejor. Claro. Al calificarse mejor quizás puedan optar por becas fuera del país cuando se gradúan o de bachiller o de grado, ¿no? Y igualmente entonces terminarán consiguiendo los mejores empleos. Entonces, la situación se va eternizando, ¿no? Eternizando. Entonces uno escucha, ¿verdad?, que la oposición está hablando de luchar contra el déficit. De luchar contra el déficit, no de aumentar los ingresos del Estado. Y uno dice, pero qué pena, qué oposición tan mala tenemos. Porque aún desde el gobierno, yo creo que también es deseo de quienes gobiernan tener una buena oposición que los aguijonee y los ponga a ser más creativos, más, pero con una oposición como la que tenemos en nuestro país, da pena y vergüenza, ¿no? Porque estos señores, en lugar de reclamarle al gobierno que agencie medios para mejorar la educación pública, lo que está planteando es reducción del déficit. Y eso en buen cristiano, cuando digo en buen cristiano me refiero en buen FMI, y en buen Banco Mundial, lo que significa es, primero, apartar el dinero de la deuda, del servicio de la deuda, apartar el dinero de los señores de las generadoras eléctricas, ¿verdad? Cuando ya eso está seguro, ahí, ok, vamos a ver entonces. Ahora, pasemos revista a obras públicas. A lo que queda. A obras públicas. Y entonces después ya veremos qué nos queda para educación y salud. Entonces, tenemos una oposición que en lugar de trabajar para corregir todas estas cosas que ustedes han señalado, lo que tiende es a favorecer todavía más este esquema, que lo que profundiza son las desigualdades. Entonces, es lamentable esta situación. Y ahora vemos que han seguido con toda esta campaña diciendo que la situación del país se debe al excesivo endeudamiento del gobierno. Pero si uno se pone a analizar, vamos a admitir el principio de que el gobierno se ha endeudado exageradamente, no moderadamente como dice el gobierno. Pongámoslo así, admitámosle ese presupuesto a la oposición. ¿Por qué lo ha hecho el gobierno? O sea, ¿por qué una persona se endeuda? ¿Por qué una persona toma 20,000 pesos prestados para comprarle los libros a los hijos? Porque no los tiene. Porque no los tiene que buscarlos de algún sitio, de algún lugar. Una tragedia, tú tener que endeudarte para comprar los libros. Es decir, a tus hijos. ¿Por qué un gobierno se endeuda? ¿Por qué no tiene dinero? ¿Por qué un gobierno no tiene dinero? Porque no le ingresa suficiente. ¿Y de dónde provienen los ingresos del gobierno? Bueno, de la economía, ¿verdad? Si los ciudadanos no producen dinero, no les ingresa dinero, no tributan. Si no consumen, no tributan. Entonces, volvemos a lo mismo, a un modelo que pone a unos pocos a pagar por todos y a una gran parte que no tiene ni siquiera para poder pagar. Porque, ¿cómo le podemos pedir a una persona que gana 10,000 pesos, 15,000 pesos que pague? Están exentos hasta 20 y tantos miles de pesos el pago de impuestos sobre la renta, pero ¿cómo tú le pides a una persona así que pague impuestos? Cuando tú lo que deberías darle un estímulo, una ayuda. Pero por otro lado, entonces tenemos grupos empresariales que se están beneficiando de más de 56,000 millones de pesos de estímulo, de subsidio. Entonces, y con el juego trancado, entonces. Los empresarios trancados a banda, que si le bajan un centavo quiebran. Y entonces, bueno, ahora por suerte se demostró que toda la laraca que armaron con la indexación era pura exageración empresarial, porque la indexación son centavos lo que va a cambiar la situación. Pero los empresarios prefirieron que se indexara los combustibles a que se revisara el gasto tributario. Entonces, estas son las situaciones que todos los años volvemos en septiembre, porque esta es una situación de todos los septiembre, de todos los agostos, de todos los septiembre, el dolor de cabeza. Además, otra cosa, si tuviésemos en campaña electoral, fuera peor, porque entonces están los padres mendigando detrás de un político y un grupo de sinvergüenzas enganchados a políticos con planes, regalando mascotas con la cara de ellos, o libros,
o mochilas, ¿entiendes? Como hacen, porque eso lo hacen mucho los políticos en campaña, repartiendo, abusando de la miseria de la población, ¿entiendes? Entonces, lo que tenemos que plantearnos es que esto no puede continuar y buscar la manera de cómo resolverlo de una manera u otra, porque aun cuando el Estado, que ha dado impreso muchos libros, Ramón, como tú señalabas, no resuelve el problema, porque se entiende que la política asistencial del Estado, la política de solidaridad del Estado, es con los indigentes, es decir, derechos solo tienen los indigentes para salir de la pobreza, pero ni el pobre tiene derecho de convertirse en clase media, ni el clase media de quedarse clase media. O sea, hay dos sectores sociales bien claros que no tienen, al parecer no tienen derechos en las políticas públicas, ni en el modelo económico, ni los pobres que aspiran a ser clase media, ni la clase media que no quiere ser pobre. Pero entonces el tope ahí arriba está aliado con el indigente. Entonces el tope ahí arriba, que tiene gran poder de mercado, lo que dice, las políticas públicas solidarias que solo vayan focalizadas, o sea que los derechos están focalizados socialmente. Entonces eso es un absurdo. Es decir, hay que universalizar el derecho a la educación, como universalizar el derecho a la salud. Entonces hay que establecer un programa. Yo no digo que mañana, de repente, usted por decreto establezca que todas estas cosas tienen que hacer, pero tenemos que tener un proceso gradual de ir aumentando los ingresos, un gran pacto fiscal con el empresariado. Miren, esto es insostenible, señores. ¿Qué es lo que ustedes pretenden? Tenemos esto que resolverlo. Tenemos que buscar la manera de redirigir los empleos para que sean más productivos. Porque la gran paradoja es que hay mucho desempleo, pero entonces al mismo tiempo hay una cantidad enorme de trabajo por hacer, porque en los barrios está lleno de falta de trabajo. Dígalo duro, una cantidad enorme de trabajo por hacer. Y entonces una gran cantidad de personas desempleadas. Vámonos al cambio que nos están haciendo las señas y volvemos.